Sí, al nombre del Señor. Primer libro de los Corintios, capítulo número 7. Sí, hemos leído del verso 18 al verso 21. Ahora bien, recordando, mi amado hermano, que estamos analizando la escritura versículo a versículo, ¿sí? Y por medio del estudio se ha podido analizar hasta el verso número 17, ¿sí? En lo referente también al tema del matrimonio. De hecho, si me acompaña, ¿sí?, al versículo número 17, solamente para recordar la clase anterior, dice el mismo: pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Y este versículo, recuerde que se desprendía de la enseñanza conforme a los maridos y a las mujeres que pudieran llegar a tener como pareja a personas no cristianas. Y recuerde que la intención siempre de Dios fue de que el matrimonio se mantuviera unido, no separado. Ahora, verso número 18, vamos a entrar en estudio de acuerdo, sí, a la enseñanza de este día. Dice la Biblia: ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Esta pregunta, mi amado hermano, usted recordará en las enseñanzas iniciales de que a Pablo se le hace llegar una carta previa, ¿sí? Y esta carta a los Corintios es una contestación, ¿sí?, a los diversos puntos que se le había preguntado. Recuerde, mi amado hermano, lo que dice Corintios 7, verso número 1. Si me acompaña nuevamente al versículo número 1 para recordar tan solo, dice ahí: en cuanto a las cosas de que me escribisteis. Y de ahí en adelante viene una lista de todas aquellas cosas por las cuales Pablo, por medio de esta carta a los Corintios, comienza a contestarla. Del versículo número, podríamos decir verso 2 al versículo número 17, la pregunta con respecto a que si convenía o no casarse, y luego si estando casado y no tenía una pareja cristiana, ¿qué debo de hacer? Todo eso desde el verso 2 al verso 17, si Pablo le da una respuesta a esas interrogantes. Ahora, al parecer también dentro de la iglesia de los Corintios había otra interrogante más. ¿Cuál era esa? El tema de la circuncisión. Ahora, ¿qué es la circuncisión? Bueno, es un tema que lo hemos tratado también en otras enseñanzas, pero es válido volverlas a retomar para adentrarnos en la enseñanza de este día. La circuncisión, visto desde un panorama bíblico en el Antiguo Testamento, recordando que la Biblia se divide en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La circuncisión en el Antiguo Testamento era señal de un pacto, sí, de un compromiso que Dios había levantado para con el hombre, lo había instaurado en el hombre para poder hacer una alianza. Era simplemente, diríamos, una señal como para decirle al hombre: tú me perteneces, tú eres parte de mi pueblo. Y Dios, para dejar marcada esta alianza, así como en el matrimonio muchas veces uno se pone un anillo en el dedo para poder establecer una alianza con una persona, Dios había dejado en la carne del hombre, sobre todo del varón, un corte en el prepucio, es decir, en la carnosidad que está rodeando todo el glande, es decir, del miembro viril del hombre. Cuando se hacía ese corte, a eso se le llamaba la circuncisión. De hecho, en la actualidad hay quienes recomiendan la circuncisión con el único propósito, sí, para que el niño en su crecimiento pueda, digamos así, pueda tener una niñez no tan, queriendo utilizar un término clínico, sí, pueda tener una mejor asexia. Se dice que un prepucio, ¿sí?, cuando es cortado, ¿sí?, no se le permite, en este caso al penecito del niño, que se llene de sebo o pueda adquirir algún tipo de enfermedad. Es recomendable, en este caso de manera de salud, el hacerlo. Pero con respecto a la aplicación de la circuncisión en la vida cristiana, eso tiene otro énfasis. Mi amado hermano,
para el pueblo cristiano, sí, estoy hablando hace más de 2000 años, sí, para el pueblo cristiano, sobre todo el pueblo cristiano judío, sí, la circuncisión formaba parte de su ritual, formaba parte de su idiosincrasia, formaba parte, sí, del pueblo. La circuncisión era como prácticamente ir al registro civil a sacarse la cédula. Sí, la circuncisión para un niño judío formaba parte, sí, en este caso, de la cultura de un pueblo. Los judíos, sí, al octavo día circuncidaban obligatoriamente a sus hijos. Así como usted, mi amado hermano, se preocupa cuando un niño nace, sí, de inscribirlo en el registro civil para hacerle qué cosa, sacarle qué cosa, su partida de nacimiento. De la misma manera, para poder registrar a un niño judío era la circuncisión, el trámite prácticamente obligatorio, y cuando se lo circuncidaba se lo inscribía en un libro como ciudadano judío. ¿Sí? Como para que usted pueda entender, diríamos, sí, el asunto de la importancia que tenía la circuncisión, sí, para el pueblo, en este caso hebreo. Pero como el evangelio comenzó no solamente a predicarse dentro del pueblo judío, sino fuera también del pueblo judío, los que no eran judíos, que se conocían como gentiles, ellos veían la circuncisión como un ritual, sí, ajeno tanto a su cultura como también, diríamos así, como una base sólida para poder ser cristianos. Ellos decían, bueno, ¿qué es esto de la circuncisión? Ahora, hermano, de hecho, cuando el evangelio comenzó a predicarse en Corintios, o diríamos en toda la región de Grecia, los griegos, todo esto, mi amado hermano, de la circuncisión no era visto con buenos ojos. Ahora, ¿qué tiene que decir la Escritura? Bueno, si vamos de hecho al texto que hablamos, sí, que estamos leyendo, el verso 18, vamos a darle también por la Escritura respuesta a esa pregunta de la iglesia de los Corintios, y también aún hasta nuestro tiempo presente en nuestra iglesia. Dice el verso 18, fue llamado, es decir, fue alguno, ¿sí?, salvado por Cristo, siendo, ¿qué cosa dice aquí? Siendo circunciso. Recordemos esto. Si hablamos de los circuncisos, ¿de qué tipo de pueblo estamos hablando? De los judíos, de los hebreos. Ahora, algo adicional que acotar. Habían muchos gentiles o extranjeros que abrazaron la fe judía. ¿Sí? Así como cuando en tiempos modernos muchos abrazan la religión católica, pero también hay quienes pueden abrazar otro tipo de religiones, como la religión, por ejemplo, del Islam. Amén. No sé si usted de pronto en su entorno, en su trabajo, conoce a gente que pudiera profesar ese tipo de fe. De la misma manera, muchos extranjeros, muchos griegos o gentiles, como se les conocía, abrazaban la fe judía. Y ellos, como gentiles o griegos, cuando se convertían a la religión judía, pasaban obligatoriamente por el ritual de la circuncisión. Es decir, que les cortaban, sí, el glande, sí, en este caso la coronación, que bordea al glande, sí, del miembro viril del hombre. Y de esa manera también se los consideraba por ese acto como parte del pueblo judío. No eran de nacimiento, pero lo eran conforme al ritual de la ley, de la circuncisión. Ahora recuerde usted esto, la circuncisión, si la había, o en este caso ordenado Dios a un hombre de antaño, sí, un hombre conocido como el padre de la fe, hablando de un patriarca, sí, con el nombre de Abraham, sí, sobre él, diríamos, se pudo iniciar la circuncisión, y luego eso pasó como un ritual a toda, así, una generación, a todo un pueblo. Ahora, cuando la gente, mi querido hermano, sí, comenzó a escuchar del evangelio, y recuerden, Jesús, ¿qué nacionalidad tenía? Si lo quiero ver ya en temas de terrenales, él era de procedencia judía. Jesús pasó por el ritual de la circuncisión. Por supuesto que sí, Jesús era circuncidado.
él también, como otro ciudadano judío, nacido en este caso sí, en la nación hebrea, pasó por el mismo ritual de cualquier judío. Fue presentado sí, al octavo día y se le aplicó de manera inmediata la circuncisión. Mire que nosotros también tenemos un ritual ya a manera ya de tradición con las mujeres, con las niñas, por ejemplo. ¿Qué le hacen a las niñas cuando recién nacen? ¿Qué le hacen a sus orejas? Las perforan, ¿verdad? Y lo hacemos simplemente como un ritual para que ellas puedan utilizar más adelante, ¿qué cosa? Paredes, ¿verdad? Es un ritual, pero que forma parte de nuestra cultura. Ahora, mi amado hermano, es necesario entender que cuando a Pablo se le escribe y se le dice que hay de la circuncisión o de los circuncidados o de los incircuncisos, en qué posición está dentro de la esfera cristiana, Pablo va a responder a la pregunta y dice el verso 18: ¿fue llamado alguno siendo circunciso? ¿Qué dice el Señor ahí? Quédese circunciso, es decir, no te hagas problema. Conociste del Evangelio siendo circuncidado, eso hablándole prácticamente al pueblo judío o al pueblo griego, pero que se había convertido al judaísmo. Había un término para ellos, el término se llama prosélitos. Sí, los prosélitos eran los no judíos convertidos al judaísmo, ¿sí? Al judaísmo, un prosélito. Fuiste llamado, le dice Pablo, siendo circuncidado, es decir, para el judío o para el prosélito, no te preocupes, le decía Pablo. Si fuiste llamado, conociste de Cristo siendo circuncidado, quédate circuncidado. Y un aspecto adicional: volver, mi amado hermano, alguien que si es circuncidado, volver a ser incircunciso es imposible, a no ser que se someta a una operación quirúrgica para que le vuelvan a añadir ¿qué cosa? Sí, en este caso la carnosidad que cubre el glande, sí, como que casi imposible. Bueno, la tecnología ahora, la ciencia lo podría hacer, pero en aquel entonces, que era muy rústico el tema de la circuncisión, al niño se lo ponía abierto de sus piecitos encima de una mesa de piedra y con un cuchillo de pedernal se le practicaba el corte al prepucio del niño. Sí, eso al tercer día era diríamos así, el clímax del dolor, sí, porque venía o formaba parte de ese ritual. Mi amado hermano, si alguien, un creyente, un cristiano, si venía, en este caso, a los pies del Señor, valga la redundancia, ¿sí?, y era circuncidado, la respuesta de Pablo era: no te preocupes, eres circuncidado, así queda. Ahora, ¿qué tipo de enseñanza puede tener eso para nosotros? Mi amado hermano, yo entiendo que en nuestro contexto de vida, nuestro entorno cultural, sí, esta práctica para nosotros es totalmente ajena. No digo que no se lleve a cabo en casos excepcionales, vuelvo y repito, por salud, por asepsia. Mas sin embargo, para el pueblo de hoy, esta situación, mi amado hermano, sí tiene una réplica espiritual. Y aquí es donde quisiéramos entrar en un estudio un poquito más pormenorizado, un poquito más, diríamos así, escarbado, para poder también aplicar estas enseñanzas al día de hoy. Es verdad, en la actualidad la circuncisión ya nada tiene que ver con nosotros, pero sí hay otro tipo de movimientos o de corrientes, por así decirlo, que tratan de que al hombre, y me refiero a hombre y mujer, sí, a la creación, al hombre como tal, se le impute o se le trate de hacer cosas conforme a los rituales de la ley. Y estoy hablando propiamente, mi amado hermano, sí, de enseñanzas de hombres, sí, o legalismo, donde se quiere imponer de pronto a alguien que respete, por ejemplo, un día como lo es el día sábado. Dentro de cierto tipo de enseñanzas de otras religiones se les obliga a muchos que respeten un sábado. Sí, de hecho, hay otro tipo de enseñanzas que vienen, diríamos, de otro tipo de sectas que obligan en este caso a hombres y mujeres que los días sábados no se haga absolutamente nada. Sí, se los conoce así como los sabáticos o también como los adventistas. Sí, los adventistas, por ejemplo, ellos obligan de que en el día sábado no se debe de hacer absolutamente
absolutamente nada. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros, de alguna manera, poder extraer esta enseñanza para nuestro tiempo actual? Bueno, veamos primeramente qué dice la Escritura y luego de eso le damos una aplicación espiritual también, para nosotros. Vayamos primeramente, al libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 10. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 10. La iglesia estaba formada por dos grandes grupos: los circuncisos y los incircuncisos, todos con la misma fe en Cristo, pero con dos formas, diríamos así, de llevar su propio culto. Hechos capítulo 10. ¿Ya lo tiene? Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 10. Anticipo el contexto. Pedro había sido enviado a llamar por un hombre llamado Cornelio. Cornelio no era judío, era un griego, un extranjero, que por una revelación de Dios, se le envía a llamar al apóstol Pedro para que vaya a su casa y les predique de la palabra. En medio de esa predicación, al Espíritu Santo le place derramar, diríamos así, su infinito amor y poder sobre los que escuchaban la palabra y fueron bautizados, Cornelio y todos los que estaban presentes, en el poder del Espíritu Santo. Mi amado hermano, cuando esto sucede, Pedro no había ido solo. Pedro había ido con otros judíos más, pero convertidos al cristianismo. Pero a ellos les causó un impacto al ver que sobre los gentiles o los extranjeros Dios derramara el mismo poder que había derramado de manera exclusiva hasta ese entonces solamente en el pueblo judío cristiano. Y cuando eso acontece, veamos, mi amado hermano, qué dice la Escritura. Verso número 44. Hechos 10, verso 44 en adelante. Mientras dice ahí, aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Verso 45, miren. Y los fieles, hablando de los creyentes, de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron, ¿cómo se quedaron ellos? Atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y prácticamente a raíz de ese suceso, la iglesia se forma por dos tipos de personas. Judíos, diríamos así, circuncisos cristianos, y gentiles incircuncisos cristianos. Y esa gran, diríamos así, esa gran, no digo división, pero esa gran circunstancia de aquel entonces marca a la iglesia entre quienes aceptan a los incircuncisos como parte del pueblo de Dios, pero también nacieron, en el corazón me refiero, personas circuncidadas que rechazaron de golpe a los que no lo eran. A raíz de esta situación, mi amado hermano, se produce un gran cataclismo dentro de la iglesia, porque muchos judíos cristianos circuncidados no aceptaron, no digo lo que el hombre, sino lo que Dios había hecho. ¿Qué es lo que Dios había hecho? Derramar de su espíritu sobre incircuncisos, como lo habían hecho con ellos. Mi amado hermano, y eso sí tiene en la actualidad diríamos una gran influencia, porque aún dentro del cristianismo actual, entre los propios hermanos cristianos, existe legalismo y rechazo de pronto por creyentes que aplauden y creyentes que no aplauden, por creyentes que se ponen falda larga o creyentes que no usan falda larga, con creyentes que se arreglan o diríamos por ahí se adornan o se embellecen su rostro, y creyentes que andan con la cara lavada. Mi amado hermano, y limitan o restringen el poder de Dios o confunden
confunden el poder de Dios creyendo que su poder se derrama sobre la apariencia de los hombres y no sobre lo que hay en el corazón mismo del hombre. Recordemos esto: Dios no derrama de su salvación y de su espíritu por lo que nosotros aparentamos en el exterior, sino por lo que hay dentro de nuestro corazón. Ahora, si usted me lo pregunta a mí, nadie es merecedor del Espíritu Santo, porque todos somos pecadores. Amén. Nadie merece tampoco la salvación, porque todos somos pecadores. Pero la gracia de Dios hace derramar de su salvación y de su espíritu sobre hombres pecadores, pero pecadores arrepentidos. Y esa es la gran diferencia. Sí, el arrepentimiento y la fe depositada en Cristo es lo que hace, diríamos así, la diferencia entre los que tienen al Señor en su corazón y los que no lo tienen. Cuando vamos a la Escritura, acompáñenme por favor a un texto de referencia adicional. Veamos por favor, sí, lo que dice el Señor. Hay un ejemplo muy marcado que quisiera también compartirlo, sí, con ustedes. En la carta de los Gálatas, vayamos por favor a la carta de los Gálatas, en el capítulo número 2. Gálatas capítulo número 2. ¿Ya lo encontró? Carta a los Gálatas, capítulo número 2. Aquí voy a ver un ejemplo de cómo pudo llegar a afectar luego de tantos años de que el cristianismo ya se había propagado por toda Asia, y también en parte del pueblo griego. Mira lo que sucede, verso 1 en adelante, hasta el verso número 5 voy a leer. Después, dice el apóstol Pablo, que es el que escribe la carta, después pasado, ¿cuántos años? ¿Qué dice ahí? 14 años, ¿sí? De que Pablo había estado ya ejerciendo, recuerde usted, el apostolado. Después pasado 14 años, subí otra vez. ¿Hacia dónde subió? Hacia Jerusalén. ¿Con quién iba? Con Bernabé, llevando también conmigo, ¿a quién? Este es un griego. A Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, eso hablando del buen ejercicio cristiano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación, dice ahí, el evangelio que predico entre los gentiles. Aquí quiero hacer un paro. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo le tocó, como dice por la Escritura, por medio de una revelación divina, tuvo que viajar o tuvo que ir nuevamente hacia la ciudad de Jerusalén. Pero no queriendo tener él ningún tipo de tropiezo, llamó a personas entendidas en el evangelio, en el cristianismo, a los apóstoles, y él, Pablo, les explica a ellos diciéndole: miren, mi labor es predicarle a los gentiles, a los no judíos. Y les dice: yo les expongo a ustedes todo el evangelio, es decir, la forma en la que estoy predicando. Díganme, le dice Pablo a ellos, si estoy mal o estoy bien en lo que estoy haciendo. Eso es lo que trata de decir en el verso número 2, cuando menciona diciendo: expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico. ¿Entre quiénes? Entre los gentiles. Veamos el desenlace, verso número 3. Mas ni aún, dice Tito, que era uno de los grandes expositores, también como gentil del evangelio, que estaba conmigo con todo y ser griego. ¿Qué dice que pasó en Jerusalén, amado hermano? No dice que fue a la circuncisión por voluntad, dice que fue obligado. ¿Obligado por quién? Por los cristianos judíos. Fue obligado a circuncidarse. Verso 4. Y esto a pesar de ¿qué?
aquí está el problema, ¿qué es lo que había dentro de la iglesia? De los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban. ¿Pero para qué entraban a la iglesia? ¿Para qué? Miren, ahí yo tengo una acotación importante que sí, también que descubrir. Sí, en la iglesia no todos los que entran con una Biblia a ella son hermanos en la fe. Amén. No todos los que usted vea penosamente con una Biblia así en la mano son cristianos. Porque aún Pablo justamente lo identifica y lo señala diciendo: entraban en la iglesia, ¿qué dice? Encubiertamente. Es decir, que hay personas que pueden asistir a una iglesia, pero no para ser edificados, sino solo para criticar. Que entran para verle los peros a los hermanos. Que entran para ver simplemente cómo viene o cómo va tal o cual persona. Que su intención dentro de la iglesia no es la de aprender de Cristo o la de recibir ellos mismos una palabra de edificación, porque inclusive pudieran venir a las iglesias a cuestionar qué es lo que se dice desde este altar. Y si usted viene simplemente a criticar, de seguro va a encontrar muchas fallas. Mi amado hermano, la correcta posición para buscar de Dios no es la de venir a discernir con su carne o su mente o sus pensamientos lo que Dios está hablando a través de un mensaje, sino más bien aprovechar con su espíritu lo que Dios por medio de su palabra, que ese espíritu está, mi amado hermano, otorgándole a su corazón. Porque si usted viene solamente con la mente a analizar el mensaje, yo le aseguro que va a encontrar un sinnúmero de cosas que a su parecer no le cuadran. Y es verdad. Porque cuando uno trata de asimilar la Biblia con el razonamiento humano, de seguro, si su propia carne le va a hacer un rechazo a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es espíritu y ha de discernirse o ha de ser entendida espiritualmente. Amén. Cuando Pablo observa que dentro de la iglesia habían personas que estaban introducidas, estas estaban creando un cataclismo dentro del cristianismo, porque apenas ingresaban personas no circuncidadas, pero cristianas, ellos en su celo humano decían: ¿eres circuncidado? No, no lo soy. Perfecto, a circuncidarse para que pueda ser salvo. ¿Cuál era el problema de la circuncisión? Que daban más valor o más crédito a este ritual que a lo que Cristo había hecho en la cruz. Esa era la gravedad del asunto. La circuncisión era la señal de un pacto, pero de un pacto caduco. Un pacto que ya no tenía vigor, ya no estaba, diríamos, en plena ejecución. Ya por medio de Cristo ese pacto había quedado abolido. Y digo esto con mucha seguridad porque así la Biblia me lo enseña. Vayamos por favor a otro texto bíblico, ¿sí? Y aprendamos de la palabra de Dios. En el libro o en la carta a los Romanos, en el capítulo número 2, vamos a ver algunas citas bíblicas. Romanos capítulo número 2, después del libro de Hechos de los Apóstoles. Romanos, carta a los Romanos, capítulo 2, verso número 28 y 29. ¿Lo encontró? Si gusta usted en su casa puede, ¿sí?, leer todo el capítulo, que es de gran edificación. Leo, sí, lo que está más pertinente en esta noche. Dice: pues no es judío, ¿sí?, o no forma parte del pueblo, ¿sí?, el que lo es exteriormente. Eso refiriéndose al corte que se daba. Dice: ni es la circuncisión la que se hace exteriormente. ¿En dónde? Porque ahí se aplicaba la circuncisión. ¿En dónde? En el prepucio, en la carne. Dice, recuerden, no era judío de acuerdo a la óptica ahora del evangelio quien lo era porque se había hecho la circuncisión, sino, ¿qué dice el verso 29? Sino que es judío el que lo es en lo interior
interior. Y la circuncisión es la del, ¿qué dice? La de la carne del prepucio. No, es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual dice ahí, no viene de los hombres, sino de quién. ¿Por qué dice esto en la parte final? Porque cuando alguien se circuncidaba y ya siendo cristiano, lo único que hacía, mi amado hermano, con este hecho era simplemente, diríamos, darle crédito a los cristianos judíos, los cuales decían, ahora sí ya eres parte de nosotros. Pero pregunto, ¿de qué sirve o de qué servirá tratar de demostrar por lo externo que somos cristianos si por lo interno estamos llenos de pecado? ¿De qué servirá caminar por las calles con una Biblia, como dicen muchos, como desodorante debajo del brazo, si en el corazón hay puro odio, puro resentimiento? Hay todavía en el corazón, sí, una huella que marca, sí, de pronto una falta que no puedes perdonar. Entonces tu cristianismo exterior no compagina con el cristianismo que debe de ser en el interior, que es en el corazón. Es decir, mi amado hermano, si quiero ser algo extremo, pudieras caminar por la vida sin Biblia en mano, pero con el Señor en el corazón, que a tenerla en la mano y no tener al Cristo de la Biblia. ¿Sí me está entendiendo? Tú no puedes limitar tu vida cristiana solamente al aspecto físico. Ten cuidado y no me vayas a malinterpretar. Yo no estoy, ni la Biblia está en contra de que no se deba vestir decorosamente. El decoro y obviamente la forma en la que la gente debe de vernos debe de ir a la par con lo que tenemos dentro. Amén. Lo que somos debe también reflejarse hacia fuera. El problema, mi amado hermano, es cuando se refleja algo en lo exterior, pero no hay nada en el interior. Amén. Y eso es lo que cuestiona Pablo severamente. Acompáñenme, por favor, sí, a un texto adicional. En el libro de los Gálatas, pero en el capítulo número 5 ahora. Gálatas, carta de los Gálatas, ya estuvimos ahí junto a Efesios. Capítulo número 5. ¿Cuál es el riesgo si alguien de pronto en su corazón podría llegar a decir, y no solamente con el tema de la circuncisión, con cualquier otro aspecto de la ley que para él quisiera adoptar, decir, no, pero yo lo cumplo? Vamos a suponer en el caso del día de reposo, como si muchos enseñan de esa manera en varias sectas. Sí, ¿qué hay de aquellos que podrían llegar a decir, sí, hermano, pero igual yo me quiero circuncidar, o igual yo quiero respetar el día santo? Perfecto, pero tienes que tener en cuenta esto, lo que vamos a leer en Gálatas capítulo 5, verso número 3 en adelante. ¿Ya lo tienes? Y otra vez testifico a todo hombre. Mira, aquí como que el abanico se abre para todo el mundo. Sí, testifico a todo que se circuncida. ¿Por qué? Porque a la larga Pablo luchaba contra una corriente muy fuerte. Pablo no pudo cambiar la mentalidad de la gran mayoría, ¿sí?, de los hombres circuncidados cristianos que habían ya, por así decirlo, influenciado negativamente en los creyentes no judíos, pero que eran sometidos a la circuncisión. Mira lo que dice. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado. O sea, si te quieres circuncidar, perfecto. Si quieres cumplir con ese requisito de la ley, hazlo. Pero, ¿qué dice Pablo? Estás obligado ¿a qué cosa? A guardar por la ley. Ese es el riesgo. Si quieres ser tan religioso a la hora de guardar las leyes mosaicas, porque en esa generación fue dada la ley, entonces ten presente que si quieres guardar ese mandamiento, tendrías que guardar también toda la ley.
Y recuerda que tú no fuiste salvo por la ley, sino por la gracia. De hecho, nadie de los que está aquí presente ha sido salvado porque ha guardado los mandamientos de Dios y Dios en recompensa le ha regalado salvación. No, no, no. Al contrario, todos los que estamos aquí somos transgresores de la ley. Porque hemos ofendido los mandamientos, es que ha venido sobre nosotros la gracia del perdón. ¿Verdad que sí? Verso número 4. ¿Sí? Dice ahí, de Cristo, para los que quieren guardar la ley, ¿qué dice la Biblia en el verso número 4? De Cristo os desligáis. Es como que si tuvieses abierto ¿de qué? Del cristianismo. Si quieres guardar el día sábado, perfecto, guarda el día sábado. Pero si lo guardas, ten presente de que la ley tiene que ser obedecida no solo en ese mandamiento, sino en todos. Y si alguien quiere guardar leyes mosaicas, bueno, lo puede hacer, pero de Cristo se desliga. Porque ya no lo rige Cristo, sino lo rige la ley. Y dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis, ¿qué cosa? Y yo le testifico algo muy personal. Yo prefiero estar 1000 veces en la gracia que en la ley. Porque si por la ley peco, una sola sentencia tengo: la muerte. Y por la ley, si yo peco y quiero recurrir a la gracia, no la alcanzo. Porque la ley dice que el que peca o es transgresor de la ley ha de morir por aquello que ha transgredido. Pero la gracia me dice, arrepiéntate y perdón tendrás para tu pecado. Esa es la gran diferencia. Mi amado hermano, termino con lo que dice el verso 5 y 6. Pues nosotros, por el Espíritu, hablando del Espíritu de Dios, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino, ¿qué cosa? La fe que obra por el amor. Mi amado, identificado, ¿sí?, este aspecto, volvamos a Corintios capítulo número 7, versículo 18. Fue llamado alguno siendo circunciso, circunciso, ¿qué es el circunciso? Fue llamado alguno siendo incircunciso. ¿Cuál era el mandamiento? No se circuncide. Fuiste llamado, mi amado hermano, de pronto, ¿sí?, fuiste llamado, circuncidado, quédate así. Si esto lo quiero abrir un poquito más, ampliar. Fuiste llamado, casado, no te separes tampoco. Recuerda el contexto también, que viene desde versículos anteriores. Mi amado hermano, fuiste llamado, casado, no te divorcies, no te separes, quédate como estás. Amén. Esto para el casado, no me malinterprete para el soltero. Si el soltero fue llamado soltero al cristianismo, no le digo que se quede soltero, pero si se quiere quedar soltero, hace bien. Amén. Si se quiere quedar soltero, hace bien. Si se quiere casar, también hace bien. Amén. De que si entendamos las pautas bíblicas, y de hecho de eso vamos a hablar, no ahora, pero más adelante va a salir ese contexto, porque también fue otra pregunta que se le hizo al apóstol Pablo: ¿qué hay de los solteros? ¿Cuántos están solteros acá? Amén. Dichosos, ¿dónde están los dichosos? Y los bienaventurados de los casados, ¿dónde están? ¿Verdad? Pero con alegría, no rígase cuando estoy casado, felizmente casado. Amén. Versículo número 19. ¿Sí? Avancemos. La circuncisión, ya para resumir, ¿qué dice que es? Nada es. Y la incircuncisión, nada es tampoco, ¿verdad? Sino, ¿qué cosa es aquí lo preponderante, lo importante? ¿Qué cosa es? Guardar, dice ahí, los mandamientos de Dios. Amén. Versículo número 20.
uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Ahora, para concluir, verso 21, porque hasta ese versículo tuvimos lectura. Y Pablo comienza con una lista de lo que hace referencia en el verso número 20. Fuisteis llamado siendo esclavo. Es decir, fuisteis llamado estando vendido a otro hombre. Recuerden, mi amado hermano, el contexto de la época. La esclavitud estaba en plena vigencia. ¿Saben? En la actualidad, sí, se condena la esclavitud. Pero en los tiempos del apóstol Pablo, sí, estamos hablando de más de 2000 años atrás. Sí, mi amado hermano, la esclavitud era un suceso normal. De hecho, más valían las reses que los esclavos. Si para un amo, mi amado hermano, sí, era necesario sacrificar a 100 esclavos, lo hacía sin ningún impedimento legal. Si, por ejemplo, un esclavo mataba a su amo, la condena del Estado era matar a todos los esclavos circundantes y de la casa para evitar cualquier rebelión. Es decir, que ahí pagaban los platos rotos el justo y también los pecadores. Y el esclavo no tenía derecho absolutamente de nada. El esclavo se lo compraba así como usted compra la papa en los mercados. Mi querido hermano, la Escritura nos menciona con respecto a esta de la esclavitud que también habían cristianos, sí, sometidos a la esclavitud, pero también eran hijos de Dios. Acompáñenme por favor a la Escritura para ver algo referente a esto. Sí, en la carta de Filemón, acompáñenme por favor. Carta de Filemón. ¿Dónde está Filemón? Entre Génesis y Apocalipsis. No, en la parte final. Sí, vámonos a Filemón. Capítulo número 1. ¿Sí? Después de Tito. Filemón, capítulo número 1. Filemón es una carta, ¿ya lo encontró? Filemón es una carta escrita por Pablo, ¿sí? A fin de que se le pudiera dar por medio de la carta, ¿sí?, a un esclavo en particular, para que su amo, que era cristiano, pudiera recibir a su siervo o en este caso su esclavo, pero también cristiano, ya no como un esclavo, sino como un hermano en la fe. Veamos de quién se trata. Versículo número 8 en adelante. Por lo cual, aunque tengo, hablando Pablo, mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además, ¿qué cosa era Pablo? Prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo, no porque era un hijo en su carne, sino un hijo espiritual. Dice Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Hasta ahí, por ejemplo, ¿sí? ¿De qué se trata el asunto? Pablo, como en su ministerio estuvo constantemente detenido por los romanos, en las cárceles Pablo logró, ¿sí?, hacerse amigo de un hombre llamado Onésimo, el cual era, sí, un esclavo, y que más allá de eso había, sí, por causa de en este caso, sí, de la circunstancia, había caído preso al igual que Pablo. Y ahí Pablo se entera de que Onésimo era esclavo, pero también, mi amado hermano, sí, Pablo predicándole pudo, sí, en Onésimo convertirlo al cristianismo.
Una vez que Onésimo estuvo ya para salir libre, entonces él lo manda a este esclavo, pero cristiano, con una carta, ¿sí? ¿Para quién? Para Filemón. Versículo número 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue, ¿qué cosa para él? Inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele, ¿cómo es que dice? Como esclavo, no, como a mí mismo. Versículo 13. Yo quisiera retenerle conmigo para en lugar tuyo, dice aquí, me sirviese en mis prisiones, pero por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para eso se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses, dice ahí, para, verso 16, léalo conmigo, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Mi amado hermano, la esclavitud era cosa del pan de cada día en los tiempos de Pablo. Cuando vamos a Corintios capítulo número 7, versículo 21, para los esclavos de aquel entonces, Pablo les da las siguientes instrucciones. Fuiste llamado siendo un esclavo, no te dé cuidado, es decir, no tengas preocupación. Pero también, si puedes hacerte libre, ¿qué dice ahí? Procúralo más. ¿Por qué? Porque igual la esclavitud no te da la libertad para poder hacer en Cristo su obra. ¿Cuánta gente, mi amado hermano, es esclava, por ejemplo, de una casa? Vive para la casa y la casa es su vida. Nunca sale de una lavacara, nunca sale de una cocina, nunca sale de las cuatro paredes. Pasa de la escoba a la olla, de la olla de pronto a las camas, de las camas pasa al crudo, del crudo pasa, sí, en este caso a las paredes. Siempre está haciendo algo. Vuelvo y repito, no digo que esto sea malo. Amén. Pero si la casa te esclaviza, tienes un problema. En el caso del hombre, viven atados a un trabajo. No tienen dentro de su contexto nada diferente a un trabajo. ¿Sí? Para ellos no hay satisfacción más grande que pasar las 24 horas ligado a un trabajo. Mi amado hermano, no digo que el trabajo sea malo. Lo que te digo es que en el trabajo, si tú no, en Cristo Jesús, no logras sujetarlo también al señorío de Jesús, puede ser un problema o un estanco en tu vida espiritual. Y mucho más, si donde estás no lo sabes aprovechar de una manera cristiana. Mi amado hermano, la Biblia nos enseña lo siguiente. Versículo 22, léelo. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, hay una ley espiritual, sea para el esclavo o para el que es libre. Liberto es del, y eso es cierto, inclusive él puede estar hasta preso, pero aún en la prisión puede enterarse de la salvación, y si acepta a Cristo, los barrotes ya no lo detienen. Él en su interior es libre, ¿verdad? Bueno, el cuerpo está esclavo tras la reja, pero su corazón está libre por Cristo. Así pasó con Onésimo. Versículo 22. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, ¿qué dice la Biblia que es ahora? ¿Cuántos son libres? La Biblia dice que el Señor nos hizo libres.
¿verdad? Si el Señor nos libertare, seréis verdaderamente libres, pero no para hacer lo que nos da la gana, sino para ser esclavos de Cristo. Siempre he tenido yo ese concepto. Cristo te hizo libre, sí, en ese sentido, para servirle. Él rompió tu esclavitud, en la cual Satanás te tenía del pescuezo, sí, te tenía atado a su voluntad. Pero el Señor, mi amado hermano, te libertó de esa esclavitud para que seas esclavo de Él. Lo único que ha pasado es que Dios te ha cambiado de dueño. Amén, míralo de esa manera. Tu antiguo dueño te llevaba a la muerte. Tu actual dueño te lleva a la vida eterna. Amén, esa es la diferencia. Tu antiguo poseedor te llevaba a la ruina, mas en Cristo, tu nuevo dueño, Él te lleva a la gloria. El hombre solo puede tener dos señores, ¿sí? O Satanás, o el Señor, o Cristo. Recuerde que no hay quien pueda, según la Biblia, poder decir que tiene dos señores. La Biblia es clara, ¿sí? O se amará al uno y se desechará al otro. Tú no puedes decir, yo quiero servirle a los dos, en cuyo caso, mi hermano, tal confusión que se puede llegar a dar en tu mente simplemente te traiciona. Aquel que dice que quiere servirle a los dos simplemente le está sirviendo al maligno, no le está sirviendo a Cristo, porque el Señor no comparte su amor y su gloria con nadie, porque Dios es un Dios celoso. Amén. Tú no puedes decir, bueno, es que yo estoy por aquí y estoy por acá, como que estoy un pie en la iglesia y otro fuera de la iglesia, uno estoy en el cristianismo y otro estoy en el mundo. No, mi amado hermano, si tú estás en esa disyuntiva, estás totalmente, sí, con los dos pies fuera del redil, no estás dentro, porque en Cristo no hay paños tibios. Amén. La Biblia nos enseña en el verso número 22 que aún aquellos que pudiendo ser esclavos, si están libres en el Señor, y los que se creen que están libres son esclavos ¿de quién? De Cristo. Verso 23. ¿Y por qué somos esclavos de Cristo? Porque a Cristo le salió barato, le salió gratis. No, dice el verso 23, por precio fuisteis comprados. No os hagáis, óyelo bien, mi amado hermano y hermana, no os hagáis esclavos de los hombres. Tienes un horario, cumple tu horario y sal. Amén. Tienes negocio propio, no te hagas esclavo del negocio. Ábrelo hasta el punto, en tu orden obviamente regular del trabajo, hasta el punto en que has cumplido. Una vez que cumpliste, cierra y dedícale todo tu otro tiempo al Señor. Como una vez, predicando también el domingo, se mencionó, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no me refiero al dinero, me refiero a tu vida. Cada vez que pasas esclavizado en un trabajo, es un tiempo que le das menos al Señor, un tiempo que le das menos a tu esposa, un tiempo que le das menos a tus hijos. ¿Verdad? Cada vez que pasas esclavizado en el hogar, es un tiempo también que le mermas al trabajo o al Señor. Porque hay quienes se han refugiado tras las murallas de su casa y quieren vivir el cristianismo solamente dentro del hogar. Anhelan predicar de Cristo, pero la casa se los impide. Anhelan servir al Señor, pero sus cuatro paredes del cuarto se lo impiden. Mi amado hermano, no os hagáis esclavo de nadie, ni de ninguna cosa, ni de ningún sistema. Si de algo quieres ser esclavo, sé esclavo del Espíritu Santo, mi amado hermano. Él verdaderamente se merece toda nuestra atención. Recuerda la prioridad para todo creyente que tú bien conoces por la Escritura. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá en añadidura.
escritura. Busca primeramente a Dios y Él se encargará del trabajo. Busca primeramente a Dios y Él se encargará de tu esposa, Él se encargará de tus hijos, aún del dólar que tienes que para, si que tienes necesidad para llevar el alimento, Él se encargará. Pero tienes que ponerlo a Él siempre en primer lugar. Concluyendo, dice el verso 24: cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca. ¿Pero para quién? Para los hombres, no. Para con Dios. Si eres soltero, vive tu soltería en Cristo Jesús. ¿Eres casado? Vive tu vida matrimonial en Cristo Jesús. ¿Tienes negocio? Vive en tu negocio a Cristo Jesús. ¿No tienes trabajo? Procuren empleo. El vago dijo: ¡ay, naranjas! El que no trabaja, tampoco coma. Eres estudiante, sélo en Cristo Jesús. Amén. Permite que tu vida siempre sea una vida de edificación para el cuerpo de Cristo, porque haciendo esto agradarás a Dios y a los hombres también. Si el Señor habló a tu vida, brinde una fuerte bendición. Aleluya. Gloria a Jesús. El próximo día jueves estaremos contestando con la misma escritura, ¿sí? ¿Cuál debe ser el proceder de los solteros dentro de la iglesia? Amén. ¿Estás soltero? ¿No tienes aún el privilegio de estar casado? Entérate en qué condición el Señor ve la soltería dentro del cuerpo de Cristo. Vamos a orar.